Se había caído el internet. No, pues. Sí, pero ya. Bueno, voy a empezar. Tengan todos buenos días. Estamos ya en nuestra semana número 3. Tuve la oportunidad de compartir en clases presenciales con algunos de ustedes y por lo mismo se ha hecho un poco más fácil la comunicación por alguna de las redes sociales. Equivocadamente al principio, o la semana pasada les dije que en esta oportunidad estaríamos viendo la ley del sistema penitenciario, pero ya al revisar el programa pude establecer que no es esa ley la que nos corresponde en esta semana, sino la ley contra la delincuencia organizada. Pedí favor que les informaran si no les llegó a todos esa solicitud o esa corrección. Ruego las disculpas del caso porque fue un error mío, noveno semestre, y supongo que a estas alturas ya debemos de tener la mayoría de leyes a la mano. Les invito a que por favor la busquen, la ubiquen, para que podamos desarrollar nuestra clase de esta semana. El tema que corresponde es crimen organizado, concepto y leyes especiales. Objetivo de la clase. Lo que pretendo en esta oportunidad es realizar un estudio profundo, aunque rápido, sobre el decreto número 21/2006, Ley contra la Delincuencia Organizada, a efecto de que ustedes puedan dominar, entre otros temas, lo relacionado a los métodos especiales de investigación. De forma muy personal, me permito comentarles que esta ley, pues la verdad es una de mis favoritas. Me encanta leerla, analizarla, y sobre todo cuando llega a mis manos o a las manos del bufete que nosotros tenemos, algún tipo penal vinculado ya con esta ley, pues para mí es en extremo apasionante. Aprovecho la oportunidad también para contarles que, pues, por medio de las redes sociales, específicamente del Facebook, encontré a una compañera de ustedes me envió una solicitud, pues la acepté, me indicó que era estudiante rural y la acepté. Mi sorpresa fue que, pues, en seguimiento de mis casos en el Ministerio Público, en la sede central, en esta semana, no recuerdo el día exacto, alguien se acercó, me saludó, me preguntó si yo era yo. Entonces le dije que sí. Y ya ella me indicó que era fulana y me dio tanto gusto, de verdad me sentí tan llena de orgullo de ser parte de esta universidad, ver que aportaba un gafete de pasantía del Ministerio Público. De verdad, la felicito y así felicito a cada uno de ustedes, aunque no tengo el privilegio de conocerlos, pero sé que se mantienen en la lucha, son constantes, son persistentes y eso va a dar sus frutos, eso no se va a perder, solo deben de hacer un sacrificio. Y eso les va a indicar que van por el camino correcto, porque si cuesta, realmente a la larga vale la pena. Entonces, pues la felicito mucho, señorita Marleni. No recuerdo si me dijo de qué sede era, pero insto a que sigan estudiando, a que pongamos en alto nuestra casa de estudios. Bueno, y en mi caso, pues mi casa donde me ha permitido desarrollarme como docente. Y pues continuemos nuevamente con nuestro tema de la ley contra la delincuencia organizada. ¿Qué es la delincuencia organizada? Bueno, la delincuencia organizada es un paraíso, es algo lindo que vivimos diariamente. No, es un flagelo que actualmente ha colocado a los habitantes de la República de Guatemala en un estado de indefensión por su funcionamiento organizacional. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada transnacional, suscrita por Guatemala el 12 de diciembre del año 2000 y que fue aprobada mediante el decreto 36-2003, tiene por objeto
promover la cooperación para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional. Está hablando ya aquí de esos grupos criminales que traspasan fronteras. Creo que suficiente es con que tengamos una delincuencia organizada nacional, pero aquí está hablando ya de transnacional. ¿Dónde encontramos esta definición de qué es la delincuencia organizada? Bueno, pues lo encontramos en el segundo de nuestra ley. Los invito, por favor, al que no lo tiene subrayado, subráyelo, porque aquí nos indica cuál es el origen de esta ley. ¿Qué tiene que ver ahorita leyes con métodos y técnicas de investigación? Pues mucho, al menos esta. ¿Por qué? Porque aquí nos marca el paso para 4 métodos especiales de investigación. 4 métodos que no se van a poner en marcha en cualquier situación, que no se van a poner en marcha dentro de cualquier proceso. Y si bien es cierto, debe existir una igualdad en todo el ámbito, pues yo siempre he dicho que hay muchos iguales, ¿verdad? Entonces, esta ley se aplica a todos los casos que son iguales respecto de crimen organizado. No vamos a echar a andar un método especial de investigación, de interceptación de llamadas telefónicas en un caso de amenazas. No estoy diciendo de que sea que no sea delito, una amenaza, pero no es tan grave. Y precisamente por eso es de que el Código Procesal Penal ha ido como jerarquizando, por así decirlo, los delitos menos graves, pues no son delitos o delitos ya muy graves. Pero aquí estamos hablando de un flagelo, es decir, delitos graves, no solo uno, hay varios. Entonces, esto lo encontramos en el segundo considerando. Y vemos, ustedes que están viendo legislación, bueno, pero ambiental internacional nada tiene que ver con este tipo de convenciones. Pero sí les invito a que ustedes busquen esta Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de la cual Guatemala es parte. ¿Por qué? Porque la suscribió mediante un decreto interno, ya aquí para incorporarla a nuestra legislación nacional. ¿Cuál es el objeto de la ley contra la delincuencia organizada? 1. Esto lo encontramos en el artículo 1. Establecer conductas delictivas atribuibles a integrantes y o participantes de las organizaciones criminales. Vemos aquí un principio de legalidad plasmado claramente. ¿Por qué? Porque va a establecer conductas delictivas que se van a atribuir a quienes integren estas organizaciones o estos grupos criminales. ¿Qué nos indica o en qué consiste el principio de legalidad? Esa es pregunta cajonera para todo examen, no solo de semestres normales, sino ya de preparación de privados. ¿En qué consiste el principio de legalidad? ¿Qué es la legalidad? Legalidad es hacer lo que la ley no nos prohíbe. Sin embargo, si hay algo que la ley prohíbe dentro de una ley, entonces no se está vulnerando ese principio. No es delito porque en ninguna ley, ni en el Código Penal, ni en alguna ley específica indica que toda persona que se planche el cabello 2 veces por semana será responsable del delito de, no sé, de planchamiento de cabello continuado. O sea, no, eso no es delito. Entonces, si a mí me llevaran detenida, bueno, yo no acostumbro a hacerlo, si me llevaran detenida porque me plancho el cabello 2 veces por semana, estarían violentando ese principio de legalidad. Entonces, busca aquí que una persona que vaya a ser sujeta a un proceso no vaya a alegar que se está vulnerando el principio de legalidad. Entonces, por eso pretende establecer conductas delictivas específicas. Como segundo objeto, establecer y regular los métodos especiales de investigación y persecución penal. Esos métodos especiales. Y por último, prevenir, combatir, desarticular y erradicar la delincuencia organizada. Busca prevenir, o sea, es como parte del proyecto, del propósito de la política criminal, prevenir la delincuencia organizada. ¿No funcionó? Bueno, pongamos en marcha ya la política criminal combatiéndola, pero no solo la vamos a combatir, la vamos a desarticular y lograr su erradicación.
cosa que es bastante compleja, no es nada fácil porque hemos visto que el crimen organizado pues también se va actualizando, se va perfeccionando en cuanto a sus técnicas y métodos para poder delinquir y tener éxito en cada una de sus operaciones. Bueno, ¿qué es un grupo delictivo organizado u organización criminal? Nuestro Código Penal, allá por 1973, quiso, no sé, tal vez darle forma un poco, ya los legisladores de ese entonces eran bastante visionarios y ellos tuvieron esa idea y la plasmaron en el término o en la definición cuadrilla, pero luego no fue suficiente. ¿Por qué? Porque la cuadrilla es una agravante, es una circunstancia que modifica la responsabilidad penal. Eso pues está en la parte, la primera parte del Código Penal. Pero las personas no fueron suficientemente persuadidas en que sí actuaban en cuadrilla, pues la pena se les podía aumentar en cierto porcentaje. E ignoraron esa norma o ese precepto. Fue necesario que en el 2006 ya se especificara claramente qué es un grupo delictivo organizado u organización criminal. Se considera grupo delictivo organizado o organización criminal a cualquier grupo estructurado de 3 o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos. Lo encontramos en el artículo 2 de esta ley contra la delincuencia organizada, mi favorita. Bueno, hay muchas más, pero esta me apasiona muchísimo, como ya se los dije. Bueno, nosotros somos un grupo bastante grande. Cada quien está en diferentes lugares del país. ¿Estamos estructurados? Sí. ¿Por qué? Pues me encuentro yo en este momento jerárquicamente un poco más arriba de ustedes porque soy la docente. Estoy arriba. Luego vienen ustedes, que son los estudiantes, pero nos rodea la persona que está permitiendo esta transmisión, las personas que nos están monitoreando, el dueño de la plataforma. Bueno, hay más personas, o sea, sí estamos organizados, sí estamos estructurados, pero por ser nosotros muchos, ¿vamos a formar parte de un grupo delictivo o de una organización criminal? ¿Solo con estar agrupados? No, aunque seamos 3 o más personas. Que exista durante cierto tiempo, es decir, debe de tener esa temporalidad. Bueno, vamos a existir durante cierto tiempo. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar reuniendo cada sábado, cada fin de semana, dentro de un horario durante un semestre. Bueno, pues ahí está la temporalidad. ¿Que actúe concertadamente? Pues sí, estamos actuando concertadamente. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo de acuerdo de que en cada semana vamos a desarrollar cierto tema. Para eso, pues ustedes ya para no estar tan en blanco o perdidos, debieron haber escuchado un video previo para tener idea y noción de qué es lo que va a pasar en esta clase. Tenemos toda la estructura de un grupo organizado o de una organización. Pero aquí viene donde ya nos diferencia del resto de personas, con el propósito de cometer uno o más delitos. Nuestro propósito no es cometer delitos, sino saciar nuestra hambre del conocimiento, del saber. Bueno, entonces podríamos decir que somos un grupo organizado estudiantil, mas no delictivo, no criminal. ¿Por qué? Espero que con esta ilustración ustedes puedan comprender en sí en qué consiste un grupo delictivo. ¿Por qué? Porque es tan fácil hablar. Un grupo delictivo o una organización criminal se reunió para poder cometer delitos de extorsiones. Muy bien, pero defíname usted y explíqueme qué es una organización criminal. Que muchas veces utilizamos términos tan comunes porque así se nos ha enseñado que existen y sabemos cómo ejemplificarlos, mas no cómo definirlos o cómo explicarlos. Entonces yo con esto pretendo de que ustedes tengan esa noción de en sí cómo se va a formar, cuál es el propósito de un grupo delictivo. Bueno, como ya mencioné, encontramos en el artículo 2.
Pero ¿qué es concertar? Porque vimos aquí de que deben actuar concertadamente. ¿Qué es concertar? Es contratar, pactar, componer, ordenar o disponer. Estos son los sinónimos. Y esta definición nos la da Guillermo Cabanelas de Torres. A estas alturas yo les sugiero, comprendo que la situación económica del país no ha sido del todo la mejor o la más próspera. Muchísimos de ustedes sé que están haciendo un sacrificio muy grande para no perder este hilo estudiantil, pero cuando tengan oportunidad, compren y enriquezcan su biblioteca con un diccionario jurídico. El más completo es el del señor Cabanelas, pero es muy caro. Entonces, incluso Cabanelas llegó ya a la convicción de que, bueno, es muy caro y no todos podemos accesar o tener un diccionario completo, y publicó o ya puso a la venta uno de bolsillo, que de bolsillo es grande, ¿verdad? Aún así es bastante grande, pero muy completo. Entonces, esta definición de concertar la saqué del diccionario jurídico de Guillermo Cabanelas. Es contratar. ¿Que se reúnen para qué? Para contratar. Es ese grupo de 3 o más personas que se va durante un tiempo, se va a reunir para pactar, para componer, para ordenar. ¿Y por qué aquí menciona que se dan órdenes? Porque dentro de una estructura criminal debe de haber un líder, debe de haber un cabecilla, alguien que dirija, que verifique que todo va en orden. O sea, si lo vemos así, una organización criminal es como una empresa, pero bueno, no produce muchas cosas buenas para el país. Continuemos. Vemos que esta ley menciona algunos delitos. Y sí, porque en su definición indica que quienes se concerten para cometer los delitos siguientes. Bueno, dentro de los delitos encontramos la conspiración, asociación ilícita, comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional, obstrucción de justicia, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva del tránsito. Bueno, hay más delitos, pero estos que son de nombres un poquito más exóticos, yo quise ponerlos acá. Y son los más cotidianos de la ley contra la delincuencia organizada, sin hablar del secuestro, de la extorsión, del asesinato. Pero esto, les decía yo, son los nombres un poquito más, menos comunes, pero en cuanto a su ejecución, más constantes. Para que exista una conspiración, el delito ya de conspiración lo encontramos en el artículo 3. Debe existir una asociación ilícita. Debe existir este grupo criminal. Porque vamos a conspirar, o sea, el delito per se no puede subsistir por solo. Hay ya sentencias de la Corte de Constitucionalidad en la que se indica de que, bueno, se conspira, pero se conspira ¿con quién? Porque ha habido sentencias absolutorias cuando las personas han sido ligadas a proceso penal solo por el delito de conspiración y no va aparejado el delito de asociación ilícita. El de asociación ilícita, ese sí puede existir por sí solo. Bueno, porque nos vamos a asociar ilícitamente, pero nos vamos a asociar ilícitamente no para mandar felicitaciones a las personas o para, no sé, hacer labor social. No, vamos a asociarnos para conspirar, para maquinar, para acariciar, como dijo aquel mi actor muy querido también, de película en blanco y negro, para maquinar en su mente criminal la idea de ir a cometer delitos. Entonces, esa es la conspiración, esa fase interna de intercrímenes. Yo quisiera llamarles a ustedes la reflexión y que hagan la comparación de este delito 3, conspiración, con lo que establece el artículo 17 del Código Penal. No lo podemos entrar a ver ahorita, pero sí ustedes lo pueden analizar en su tiempo de profundización o de repaso.
Bueno, pero ¿qué es lo raro de o lo diferente de esta ley? Los plazos para la investigación de delitos cometidos por grupos delictivos cuando exista auto de procesamiento se regirán por el Código Procesal Penal. Mientras no exista auto de procesamiento, podrán durar antes que el delito prescriba. Esto lo encontramos en el artículo 3. Plazos. Por ejemplo, yo estoy siendo investigada por algún método especial de investigación, una interceptación de llamadas telefónicas. Yo voy a decir, es que mire, ya llevan 1 año y me están escuchando. Ya yo quiero que eso termine. Para comenzar, las actuaciones aquí son reservadas. No se va a saber que estoy siendo escuchada hasta que, como lo decíamos nosotros, hasta que se queme el método, hasta que se dé a conocer que efectivamente hay un método. ¿Por qué no se va a romper esa reserva? Porque si el grupo criminal se da cuenta de que está siendo escuchado, que está siendo intervenido, que está siendo invadido en su privacidad delincuencial por un agente encubierto, va a cambiar su estrategia para cometer delitos. Entonces, no se puede perder esa privacidad. Por eso están bajo reserva. Y mientras no exista auto de procesamiento, podrá durar antes que el delito prescriba. La prescripción la encontramos siempre en el Código Penal, en la primera parte. No puedo entrar me encantaría entrar a discutir eso, pero por cuestiones de tiempo no puedo. Vemos aquí, el funcionario o empleado público que por negligencia o resistencia incumpliere con las solicitudes planteadas por el Ministerio Público o retardare injustificadamente los actos que le sean requeridos, será responsable del delito de incumplimiento de deberes. Artículo 14, Ley contra la Delincuencia Organizada. Sepan de que hay delitos establecidos para los miembros de la organización criminal. Pues lo encontramos en el artículo 3, 4, 5, hasta el 11. Ahí vamos a encontrar los tipos penales, pero para los que integren, para los civiles, por así decirlo, que vayan a integrar este grupo criminal. Pero para el funcionario o empleado público, el delito que comete por retardar injustificadamente cualquier información que le sea requerida por el Ministerio Público o solicitada, va a cometer el delito de incumplimiento de deberes. Artículo 14, Ley contra la Delincuencia Organizada. Entonces, por favor, subrayen ese artículo. Subrayenlo. Bueno, yo quisiera que ustedes leyeran toda la ley. Si ya lo hicieron, los felicito. Pero si no, todo es importante, pero estos son puntos muy claves que ustedes deben dominar. Reserva de las actuaciones. Esto lo encontramos en el artículo 18. Mientras no exista persona ligada a proceso penal, no se tendrá acceso a las actuaciones realizadas por los agentes encubiertos, a las interceptaciones de comunicaciones y a las entregas vigiladas. Esto lo encontramos en el artículo 18. ¿Qué es esto? Bueno, algunos de ustedes me conocen y saben que durante 18 años trabajé en el Ministerio Público. O sea, fui subiendo, fui oficial, auxiliar, agente fiscal. Bueno, como agente fiscal tuve a bien enriquecer mi conocimiento llevando dos métodos especiales de investigación, específicamente de interceptaciones telefónicas. ¿Qué pasaba? Todo era reservado. Nadie podía decir que se estaba, bueno, ahorita porque ni modo, ya está ahí sentencia, ya están cumpliendo, todos fueron condenados. Ahora ya el proceso pasó a ser público. Pero en ese momento nadie podía decir que estaban siendo escuchados. En las noticias cuando encontramos que última hora, ¿verdad? Se encontró o se localizó, se le hizo el alto a un vehículo que llevaba un arsenal de 10 armas de fuego o se localizó un fusil o no sé, de esas armas que son de uso exclusivo del ejército o de las fuerzas de seguridad del Estado, o que se encontró dinero, mucho dinero o droga, yo inmediatamente pienso de que no es coincidencia. Debe de existir algún método, debe de haber alguna llamada interceptada y eso es lo que le permite a la policía y al Ministerio Público tener éxito en este tipo de situaciones. Pero nadie debe saber. Incluso aquí menciona la ley que cuando se da un hallazgo inevitable,
pues no puede matarse el método. Nosotros, bueno, por ejemplo, se escuchaba de que iban a trasladar un arma de fuego para ir a dar muerte a un piloto. Inmediatamente se coordinaba. ¿Por qué? Porque vemos que lo que busca es prevenir la comisión de hechos delictivos. Entonces se buscaba asegurar la vida de esta persona que iban a ir a matar. Entonces la policía hacía el alto al vehículo y efectivamente encontraban una persona con un arma de fuego. Pero esta persona iba a ser puesta a disposición de juez por el delito de portación ilegal de arma de fuego. ¿Por qué? Porque fue coincidencia, la policía le hizo el alto, lo detuvo, revisó y efectivamente llevaba un arma sin la licencia respectiva. A esta persona en ningún momento se le decía, es que mire, por medio de llamadas y escuchas telefónicas, nosotros pudimos darnos cuenta de que usted llevaba un arma. Porque entonces estamos quemando el método. Y no, es el método porque no había caído el cabecilla. No podía terminarse. O sea, dura lo que tiene que durar, ¿verdad? El método. Pruebas anticipadas. Vamos al artículo 19. Cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la integridad de las personas que rindan testimonio o dictámenes periciales, estamos hablando de peritos, no solo de testigos, también de peritos. Los fiscales deben gestionar la protección del testigo o perito y deberán recibir respectivos testimonios o informes en pruebas anticipadas ante juez contralor. Aquí nos está hablando el artículo 19, solo nos está dando la salida, pero ¿cómo vamos a diligenciar una prueba anticipada? Para eso es necesario que ustedes puedan leer lo que establece para el efecto del artículo 317 del Código Procesal Penal. Entonces, al artículo 19, por favor, hacerle su anotación, 317 Código Procesal Penal y al 317 del Código Procesal Penal, 19 delincuencia organizada. Vamos entonces, métodos especiales de investigación. Esta ley abarca 4 métodos especiales, no los comunes, no la técnica de la entrevista, no la técnica de la observación, no. Aquí estamos en especiales, no comunes. Tenemos como primer punto, como su ingreso triunfal, las operaciones encubiertas. 2, entregas vigiladas. 3, interceptaciones telefónicas y otros medios de comunicación y los colaboradores eficaces. Durante mi experiencia como fiscal y ahora como abogada litigante, bueno, como fiscal lo que se trabajaba eran las interceptaciones telefónicas. Pero veo que ahora, como defensa, ya la fiscal pues cambió un poco esto y se va directamente a los colaboradores eficaces. Va a buscar esta figura para poder que su investigación camine más rápido y que le sea más eficiente. No comparto mucho esta figura, pero bueno, está plasmada en la ley. ¿Qué son las operaciones encubiertas? Lo encontramos en el artículo 21. Aquellas que realizan agentes encubiertos con la finalidad de obtener información o evidencias que permitan procesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados. ¿Y qué? Y lograr su desarticulación. O sea, veamos otra vez. Aquellas que realizan las operaciones las realizan agentes encubiertos. ¿Y qué es un agente encubierto? ¿Puedo ser yo un agente encubierto? O sea, nuestro sistema es muy distinto al sajón, al de los gringos. Porque allá pues le ponen un micrófono a cualquier persona y va y saca la información y pues nice, ¿verdad? Nítido. Funcionó. Aquí no. Aquí tiene que ser un agente encubierto y únicamente los funcionarios policiales que voluntariamente, a solicitud del Ministerio Público, se les designe una función con la finalidad de obtener evidencias o información. Esto lo encontramos en el artículo 22. Pero ¿será que yo como, bueno, no sabemos, ustedes son los futuros engranajes de la administración pública? Que alguno de ustedes sea designado ministro de Gobernación. Como ministro de Gobernación, usted va a venir y digamos que yo soy agente policial y me va a decir, mire, Keila, usted
es designada como agente encubierto. ¿Válida esa designación? Bueno, me la está dando un superior jerárquico y no le puedo decir que no. Y es más, me voy a sentir muy honrada. ¿Por qué? Porque no cabe duda de que el ministro vio mi capacidad para poder hacer este tipo de trabajos. Pero fíjese, señor ministro, de que yo no quiero, no estoy interesada. La verdad, no estoy interesada en morirme todavía. Entonces, le agradezco mucho y tal vez en otra oportunidad. ¿Podemos responder así? Pues claro, que nos despidan es otra cosa, ¿no? Pero no. ¿A qué punto quiero llegar con esto? Que es voluntario. Yo, como agente policial, como funcionaria policial, voy y le digo a mi superior jerárquico, mire, yo quisiera que me designara como agente encubierto porque de esta investigación yo he logrado determinar estos puntos. Y creo que la organización criminal me va a aceptar. Entonces ya este mando va a hablar con el Ministerio Público hace su solicitud. ¿Por qué? Porque aunque Policía Nacional Civil hacerlo solo, no va a poder realizar este tipo de investigaciones específicas, de métodos especiales, porque es únicamente responsabilidad del Ministerio Público. La policía entra como auxiliar a requerimiento del MP. Aquí, para ser encubierto, agente encubierto, como lo decían en las clases presenciales, dedocráticamente, ¿verdad? Dedocráticamente. No, aquí es voluntariamente. Por favor, ustedes leen el artículo 24. Análisis de la organización criminal. El MP, el Ministerio Público, ordenará a la autoridad policial respectiva que realice un análisis de lo que está pasando con la información que tiene de esta estructura criminal. Información inmediata. Los agentes encubiertos que tuvieran conocimiento de la futura comisión de delitos contra la vida, plagio, secuestro, tortura, lesiones específicas, aquí ya nos está hablando de lesiones graves o gravísimas, delitos de violación y abusos. Yo quisiera que, bueno, no sé si mi ley no está actualizada, pero en la mía habla de abusos deshonestos. No sé si en la de ustedes también lo menciona. Tal vez alguien me puede mandar por el Messenger si sí le aparece abusos deshonestos o no, para yo cambiar mi ley. Deberán ponerlo en conocimiento inmediato. Esto lo encontramos en los artículos 24 y 25. Pero ¿qué tiene que ver los abusos deshonestos aquí? Me llamó mucho la atención, siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque este delito ya no existe. Abusos deshonestos fue reformado. Entonces, pues, no sé si esta ley va a querer o va a necesitar ya una reforma o es la mía la que necesita un cambio. Va, agente encubierto. En el artículo 31 nos indican ya sus funciones, pero la ley plasmó aquí que todo agente encubierto que va a tener conocimiento de que se va a matar, a secuestrar, a torturar, lesionar, violar o abusar a alguna persona, debe de inmediato informarlo. ¿Para qué? Para prevenir la consumación de cualquiera de estos actos. El agente encubierto no puede extralimitarse en sus funciones. Eso lo establece el artículo 31. Es decir, no porque yo soy agente encubierto, yo tengo licencia para delinquir. No. O sea, tiene sus límites. Vamos a las entregas vigiladas. Método de investigación que permite el transporte y tránsito de remesas ilícitas o sospechosas, drogas, estupefacientes y otras sustancias, materiales u objetos prohibidos o de ilícito comercio que ingresen, circulen o salgan del país bajo estricta vigilancia. Una entrega vigilada, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil van a tener conocimiento en todo momento de que esto se va a realizar y que quien vaya a transportar o a trasladar este tipo de objetos o de bienes tiene el permiso para hacerlo. ¿Para qué? Para poder saber quién es el dueño, quién es el cabecilla, quién es el líder de esta estructura criminal. Y en cuanto a las entregas vigiladas, estamos hablando lo más común en nuestro país, drogas, dinero, personas.
personas, tráfico de migrantes. Personal especial. Deberán ser realizadas por un equipo especial formado por personal de la Policía Nacional Civil. Esto lo encontramos en los artículos 35 y 37. Interceptaciones. Cuando sea necesario evitar, interrumpir o investigar la comisión de delitos de la presente ley, podrá interceptarse, grabarse y reproducirse con autorización judicial. No porque yo tengo conocimiento como fiscal de la comisión de varios hechos delictivos, de extorsiones, de ataques a camiones de basura, yo inmediatamente voy a decir, intercepten la llamada de esta persona. No, debo de tener una autorización judicial. ¿Por qué? Porque se va a garantizar ese derecho constitucional de mi intimidad, de que no va a ser invadida ni afectada esa intimidad. Entonces, con autorización judicial. Y se va a interceptar comunicaciones orales, o sea, me pueden grabar cuando estemos platicando, escritas, yo le mando su mensajito, telefónicas, que es lo más común, radiotelefónicas, informáticas, nuestros correos electrónicos y similares que utilicen en el espectro electromagnético. Duración de la medida. ¿Cuánto va a durar la interceptación de la medida de este método? Expirará una vez se cumpla el plazo autorizado por el juez, salvo que se solicite la prórroga por el fiscal responsable de la investigación. Estamos ya en el artículo 58. Duración de la medida. En este artículo no nos da un plazo específico, no dice, bueno, cuando un fiscal venga y solicite autorización judicial para interceptar llamadas telefónicas, el plazo no va a durar más de un mes. No, no nos da un plazo, pero regularmente los jueces, al otorgar este tipo de autorizaciones, se basan en los plazos de los allanamientos, 15 días. Entonces, por 15 días se le autoriza a usted de que escuche e intercepte comunicaciones de este número, de este y este otro número. ¿Por qué 15 días? Porque 15 días es suficiente para que una estructura criminal venga y le diga y se comuniquen entre ellos. Mira, porque ese es su medio de trabajo. Ese es su machete, por así decirlo. Entonces, se comunica con alguien y le dice, mira, necesitamos más plata, ya no tenemos, pues ahora se va a secuestrar a tal persona o ahora te toca ir a dispararle a tal vehículo de la ruta tal porque no ha pagado, no se ha puesto al día en el pago de la extorsión o, bueno, o sea, es ese tipo de negociaciones las que se dan por teléfono. Si en 15 días el fiscal se da cuenta de que hablan muy en clave o que no aterrizan en mayor cosa, pero sí le está dando luces de que no es nada bueno este tipo de comunicación, le va a decir al juez que le prorrogue otro plazo igual o ya, bueno, señor juez, le ruego que me prorrogue por un mes más esta autorización. Entonces, si hay prórroga, y así se van en los métodos especiales. Prórroga, 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 y no hay límite para prórrogas. La transcripción de las grabaciones. El fiscal y sus investigadores deberán levantar acta detallada de la transcripción de las comunicaciones útiles y relevantes para la comprobación o aportación de evidencias del hecho punible. Cualquier información personal o íntima será excluida. Estamos hablando de los artículos 58 y 60. Cualquier información personal o íntima será excluida. Bueno, ahora ya ustedes saben que pueden en algún momento, podemos estar siendo sujetos de escuchas telefónicas. ¿Pero qué sucede? Si dentro de, porque pues ni modo, el grupo organizado también tiene su corazoncito, ¿verdad? O sea, también tienen derecho a enamorarse. Es un derecho humano, he dicho yo, siempre. ¿Y qué pasa? Sí, porque me pasó en la vida real. Un joven le llamó a su esposa y le dijo, mira, mi amor, fíjate que me voy a ir para tal lugar porque pues allá vamos a ir a trabajar, allá vamos a ir a... El golpe va a ser en tal línea de buses.
pero mira, mi amor, ahí te portas bien porque te extraño. Y le empezó a decir una serie de intimidades que ya se dice uno con toda la confianza del mundo con su pareja. Ese tipo de información personal o íntima jamás fue reproducido. O sea, se cortaba hasta donde decía, el golpe va a ser a tales buses, tal día, tal hora, en tal lugar. Y luego los analistas ya decían plática social o plática personal. Y luego, pero miraba, ahí le pedís a Dios para que no me pase nada, porque pues la instrucción que me dio fulano, que era el líder, es de que yo tengo que matar al guardia de seguridad. Entonces se perdía el hilo de la comunicación delincuencial con la información sentimental. Entonces, todo eso se iba quitando, se iba filtrando y únicamente se reprodujo ya en las audiencias este tipo de conversaciones. Ay, no me deja bajar mi máquina. Tuve un pequeño inconveniente con... Por favor, les ruego que me... No sé qué pasó con mi máquina, que no me deja continuar con las presentaciones. Y se nos está terminando el tiempo. No me aparece las... No puedo continuar compartiendo, no sé qué le pasa a mi máquina. Bueno, estábamos hablando del método. Voy a tratar de finalizar de esta manera. De la duración, de cuánto va a durar el método. Y la solicitud de prórroga, que también la podemos encontrar en el artículo 66. El artículo 71 habla sobre el cotejo de las voces provenientes de una comunicación interceptada. Indica este artículo que las voces provenientes de una comunicación interceptada contra el imputado podrán ser cotejadas con los medios idóneos para ser incorporados en el proceso penal como evidencias o medios de prueba. ¿Por qué da la ley esta facultad? Porque puedo decir yo que esa voz que se está reproduciendo en la audiencia no es la mía. Cualquier persona puede, bueno, muchas personas tienen esa facultad o esa facilidad de reproducir voces. Entonces yo puedo decir, no, disculpe, esa no es la mía, alguien está haciendo mi voz. Entonces, por eso aquí el artículo 71 indica que podrán. Es algo facultativo. No se los está imponiendo como obligación, sino que podrá requerir al INASIF ese cotejo de voz. Vamos entonces ya ahorita al colaboradores eficaces. ¿Qué es lo importante de estos colaboradores eficaces? Que ellos van a tener derecho a este beneficio del derecho penal premial. Lo encontramos en el artículo 90. La persona que ha participado en un hecho delictivo que preste ayuda o colaboración eficaz a la investigación y persecución de miembros del grupo delictivo organizado podrá recibir los beneficios otorgados en la presente ley.
¿Y qué beneficios va a recibir esta persona? Los encontramos en el artículo 92, siempre de esta ley. Esos son los beneficios que va a recibir. Es decir, no va a ser sancionado tan drásticamente por la comisión de hechos delictivos, pero es importante mencionar que este beneficio no va a ser aplicado al líder de la banda o del grupo criminal. A él jamás se le va a poder dar este beneficio porque, por así decirlo, siendo líder, va a dejar vendidos a todos sus compañeros. No, aquí mejor uno de menos jerarquía que permita la captura del líder. Eso es lo que busca el colaborador eficaz. Bueno, a largos rasgos he tratado de mencionar estos métodos especiales de investigación, ley contra la delincuencia organizada. De esta ley van a poder responder ustedes sus preguntas, sus 5 preguntas, y cualquier duda, como siempre, por favor, pueden enviármela al correo electrónico que dentro de mis posibilidades yo trataré de respondérselas. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes en este tiempo y pido las disculpas del caso por los inconvenientes que tuve en cuanto a la presentación de las últimas diapositivas, pero pues tengo la ley ya a la mano y de ahí pude complementar y terminar esta clase. Muchas gracias.